En los últimos días, una noticia ha sacudido a los seguidores del FC Barcelona. Alejandro Balde, uno de los jugadores más destacados de la temporada, ha sufrido una lesión que lo tiene al borde de la baja para los partidos clave. El lateral izquierdo, que se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick, se vio obligado a abandonar el campo el 12 de abril tras un golpe que lo dejó fuera de acción. La pregunta en el aire es: ¿podrá Balde recuperarse a tiempo para la semifinal de la Champions League contra el Inter de Milán? Con el Barcelona en la lucha por el título europeo, la esperanza de su regreso es más fuerte que nunca. En este análisis exploramos el impacto de su lesión, la evolución de su recuperación y lo que significa para el equipo. Aquí empieza de zurda. Todo hace indicar que Balde llegará para la semifinal de ida entre Barcelona e Inter por la Champions League. La lesión de Alejandro Balde el pasado 12 de abril en el partido contra el Leganés sembró la preocupación en los aficionados del FC Barcelona. Era un momento clave para el equipo, con competiciones importantes en juego, tanto en la Liga como en la Copa del Rey y sobre todo en la Champions League. El lateral izquierdo del Barcelona sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, un problema físico que en principio lo dejaba fuera de las canchas por varias semanas. Aquel contratiempo no solo significaba que Balde se perdería los partidos de la Liga ante el Real Valladolid y el Alavés, sino que también ponía en duda su participación en la semifinal de ida de la Champions League contra el Inter de Milán, un enfrentamiento que se vislumbraba como uno de los más importantes de la temporada. La lesión de Balde llegó en un momento en que el Barcelona estaba buscando consolidar su temporada. El equipo de Hansi Flick había dado señales de recuperación tras un inicio de temporada incierto, y ahora, con una segunda vuelta en la liga muy competitiva y el cuadro avanzando en la Champions League, la baja del lateral izquierdo parecía un golpe difícil de asimilar. Balde había sido una de las revelaciones del equipo en la campaña, con un rendimiento sobresaliente tanto en defensa como en ataque. Su capacidad para sumarse al ataque, crear jugadas de peligro y recuperar balones en la zona defensiva lo había colocado como uno de los jugadores más importantes del esquema de Flick. Por tanto, su ausencia no era algo que pudiera ser fácilmente reemplazado. El diagnóstico fue claro: lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, específicamente una lesión distal, lo que indicaba que el daño no era tan grave como podría haber sido, pero aún así sería necesario un proceso de rehabilitación y recuperación. Los médicos del Barcelona aseguraron que el regreso de Balde al equipo dependería de cómo evoluciona la lesión, una respuesta que generaba tanto incertidumbre como esperanza. El tiempo estimado de baja variaba entre 2 y 4 semanas, dependiendo del grado de la lesión. En cualquier caso, era seguro que Balde estaría fuera de los partidos más inmediatos del Barcelona, incluido el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que el Barcelona disputaba contra el Bayern de Múnich. La gran incógnita, sin embargo, era saber si Balde podría estar disponible para la ida de las semifinales de la Champions League. Este partido, programado para el 30 de abril, enfrentaría al Barcelona con el Inter de Milán en lo que se esperaba que fuera uno de los encuentros más emocionantes de la temporada. La expectativa era altísima, ya que un triunfo en esa serie pondría al Barcelona en la final de la competición europea, un objetivo que se había convertido en una prioridad para el equipo tras una temporada difícil en la que habían mostrado altibajos en la liga doméstica. Si el Barcelona deseaba mantenerse en la lucha por el título europeo, necesitaba a sus mejores jugadores disponibles, y Balde era uno de esos pilares fundamentales. A medida que pasaban los días, los rumores sobre la recuperación de Balde comenzaban a ganar fuerza. Los informes de Diario AS indicaban que el objetivo tanto del Barcelona como del propio jugador era que Balde estuviera listo para la semifinal de ida de la Champions. Aunque no existía una confirmación oficial de que la recuperación iba por buen camino, las noticias indicaban que la evolución del lateral era favorable y que si todo seguía este curso, podría estar disponible para el enfrentamiento contra el Inter de Milán. La esperanza de que el joven lateral izquierdo pudiera recuperar su forma física a tiempo aumentaba, pero la incertidumbre seguía acechando a los aficionados y al cuerpo técnico, ya que el tiempo de recuperación seguía siendo incierto. La situación era más compleja de lo que parecía a simple vista. No se trataba solo de una lesión física, sino también de la planificación del equipo para los partidos que se avecinaban. Flick, el entrenador del Barcelona, había señalado que Balde era una pieza clave en su esquema táctico, no solo por su capacidad para defender, sino también por su habilidad para atacar y proporcionar soluciones en el juego ofensivo del equipo.
La banda izquierda del Barcelona, con Valde subiendo constantemente, había sido una de las principales fuentes de creación de oportunidades. Sin su presencia, el equipo podría verse obligado a reorganizarse de manera significativa. Los suplentes del equipo, aunque competentes, no podían igualar el nivel de confianza que Valde transmitía a sus compañeros. En cuanto a la liga, la situación no parecía ser tan grave, pero la baja de Valde también sería notada. El Barcelona estaba luchando por mantener su posición en la parte superior de la tabla, con equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid acechando. La ausencia del lateral izquierdo podría hacer que los catalanes tuvieran que lidiar con partidos más difíciles en la recta final de la liga, donde cada punto contaba. Por otro lado, el Barcelona también se encontraba en plena disputa por la Copa del Rey, con una final ante el Real Madrid en el horizonte. Valde, sin duda, sería un jugador clave en ese enfrentamiento si lograba estar disponible, pero lamentablemente, si la lesión no se curaba a tiempo, los aficionados del Barcelona tendrían que ver ese encuentro crucial desde las gradas, a pesar de su presencia y apoyo incondicional al equipo. Con el panorama tan incierto, los aficionados al fantasy, aquellos que tienen a Valde en sus equipos, también se vieron afectados. En este tipo de juegos, las bajas de jugadores clave pueden tener un impacto importante en el rendimiento general. Aquellos que habían apostado por el joven lateral tenían que tomar decisiones difíciles. ¿Deberían venderlo ahora que su futuro en el campo de juego era incierto o seguir esperando con la esperanza de que regresara a tiempo para la Champions League? En muchos casos, la recomendación era aguantar, sobre todo porque el retorno de Valde podría llegar justo a tiempo para la jornada 34 de la Liga, y si todo salía bien, podría participar en la semifinal de la Champions. La ansiedad por la recuperación del jugador estaba en su punto máximo, pero la mayoría de los fanáticos prefería esperar que Valde regresara para los momentos más decisivos. A medida que la fecha de la semifinal de ida se acercaba, la tensión crecía. El Barcelona ya había demostrado que, sin importar las dificultades, podía superar a equipos difíciles, pero el Inter de Milán sería un oponente formidable. Con jugadores experimentados y un equipo sólido, el cuadro italiano no sería un rival fácil de superar. La presencia de Valde en la alineación titular del Barcelona podría marcar la diferencia entre una victoria cómoda y una batalla ardua. Su capacidad para recuperar balones, detener los ataques rivales y unirse a la ofensiva de manera tan efectiva sería fundamental en el enfrentamiento. En resumen, las semanas previas al encuentro contra el Inter fueron cruciales. El equipo de Hansi Flick sabía que este sería un partido que podría definir el futuro del Barcelona en la competición europea. Valde, sin duda, estaba en el centro de las preocupaciones y su regreso a tiempo para ese partido significaba mucho más que una simple victoria en una competición.